¿Faltan trenes en Argentina? ¿Qué hacemos con el subte? Para hablar de esto y mucho más, invité a un profesor universitario y el especialista más capo de transporte que conozco. Hoy converso con Germán Bussi. Muchas gracias, gracias por la invitación. De vuelta, es una joya de las que están ocultas en Argentina y yo tengo el gusto de conocer en privado y hoy lo doy lugar a esta amplia audiencia para que te conozcan un poco. Arranquemos contando un poco quién sos y qué haces. Bueno, yo soy ingeniero civil con orientación en transporte, me especialicé en la UBA y hice algunos posgrados. Y enseguida empecé a dar clases y empecé a trabajar junto con mis profesores de la facultad, lo cual me permitió mantener ese vínculo entre lo teórico, lo académico y lo práctico, lo laboral. Me formé en una consultora muy chiquita de Argentina, de planificación de transporte, proyectos de transporte, muchas cuestiones vinculadas a lo urbano también, evaluaciones económicas, estudios de demanda, encuestas, modelos. Y eso también, en paralelo, fui dando clases siempre en nivel de maestría. Y bueno, y después derivó en funciones públicas y por ahí consultoría internacional, pero me formé trabajando fundamentalmente. ¿Qué hace alguien que es especialista en sistema de transporte? Bueno, es un tema interesante porque históricamente la especialización siempre arrancó con cuestiones de infraestructura, ¿no? O sea, autopistas, sí, puentes, lo tangible, rutas. lo que uno construye, ¿no? Como que los ingenieros históricamente, nuestras carreras de especialidad, de hecho, al principio se llamaba vías de comunicación, ¿no? Era como que era lo que se podía tocar, ¿no? Lo que estaba en el centro del programa, del estudio, de las ambiciones que uno tenía, ¿no? Bueno, si te dedicabas a estructuras, era hacer edificios grandes o puentes. Si te dedicabas a transporte, hacer autopistas, puertos, aeropuertos. Y después hubo una evolución. Por allá por la década de los 60, 70, Arturo Abriani, que estudió en Londres, trajo un poco esa cosa a la facultad, ¿no? De darle también un espacio a la gestión, a cómo se operan cómo se opera sobre esa infraestructura, ¿no? Entonces empezaron a aparecer cuestiones ya más de los sistemas de transporte, los servicios de transporte, los análisis de la demanda. Y eso que por ahí uno dice, bueno, en los 70 ya se empezó a dar esa evolución, bueno, lo seguimos sufriendo, ¿no? Sigue habiendo una tensión entre lo más fierrero y lo más funcional. Sí, sigue habiendo una cosa muy de pensar desde la oferta, y no solo desde la oferta, pensar desde la oferta de la infraestructura. Entonces, hay como una pérdida de perspectiva en el sentido de, bueno, sobre esa infraestructura funciona un sistema de transporte, un servicio de transporte, vehículos, que las condiciones de funcionamiento son a veces tanto o más importantes que la infraestructura, y sobre eso después hay un reflejo, ¿no? Que en la economía lo entienden bárbaro, pero muchas veces en nuestro ámbito no, y es que no es solamente ofrecer, plantear la oferta, sino también analizar la demanda, ¿no? Frená un segundo acá porque esto para mí cruza casi cualquier conversación que hay sobre transporte, está cruzada por esta tensión. Totalmente. ¿No? Entonces la gente dice, hace falta más trenes, hace falta más subte. Y parte siempre, ¿no?, de la oferta y del fierro y la infraestructura. Y no se pregunta, ¿para qué hace falta más trenes? ¿Para qué hace falta más subte? Es peor, porque vos hablaste de trenes. Está muy buena tu puntualización. Fíjate que la gente dice, hace falta más kilómetros. De hecho, hacen falta más trenes. Y la gente no reclama que haya más trenes. Vos nunca vas a escuchar, el sistema ferroviario metropolitano necesitaría tener más trenes. Lo cual es como obvio, la gente viaja horrible,
¿no? En hora pico, en el Sí, tren. más trenes, más dispositivo vehicular, decimos, más Exactamente. locomotoras, más Más coches. coches. El coche ferroviario, Sí. que es donde la gente viaja. Entonces tenemos un montón de kilómetros de vías, ¿no? Y es paradójico también que, digamos, necesitamos más kilómetros de subte y nadie se da vuelta y dice, che, tenemos un montón de kilómetros de vías que están subutilizadas, Sí, sí. que no hay suficientes trenes que circulen sobre esas vías y que de pronto el subte podría tener más pasajeros si hubiera más pasajeros de tren, ¿no? Que vinieran a las terminales ferroviarias y transbordaran al subte. Entonces, está esa cosa de compararnos con los subtes de otras ciudades y no poner sobre la mesa el hecho de que nosotros tenemos un montón de kilómetros de vías de trenes metropolitanos que muchas de esas ciudades no tienen, ¿no? Esa dimensión de la cantidad de kilómetros de red que tenemos nosotros, que obviamente se complementan con el subte, ¿no? Y esa cosa de querer comparar solamente los kilómetros de subte sin analizar los kilómetros de trenes metropolitanos que nosotros tenemos, es lo que nos hace distorsionar mil debates y nos enfrasca en discusiones que son, desde la perspectiva del sistema, no tienen ningún sentido. Vamos a entender un poco mejor qué es lo que haces y vamos a agarrar algunos ejemplos. Pero antes le voy a pedir a la gente que está acá por primera vez, o tal vez que ya vino varias veces, que por favor apriete el botón de suscribirse, deje un comentario, ponga me gusta y comparta la charla porque sirve para que llegue un montón de gente y para que el algoritmo lo recomienda. Así que gracias siempre a los leales del primer día y a los que están llegando hoy. Vamos a poner un ejemplo porque vos trabajaste haciendo consultoría por toda la región, por toda Latinoamérica, pero también conocés un poco lo que pasa en el mundo. Agarremos el ejemplo de Galápagos, pero puede ser cualquiera de los casos donde vos laburaste. Agarremos el caso de Casares. Vamos a mi pueblo si querés. Vos llegás a Casares como alguien que planifica el transporte y lo que ves es qué. O sea, ¿cómo se arranca a diseñar un sistema de movilidad? No pensar un transporte específico. ¿Cómo mirás qué mirás a la gente, dónde trabaja, dónde duerme? ¿Qué son las preguntas que te empezás a hacer? Está bueno porque esto también es importante entenderlo, y es que el transporte está subordinado al territorio, ¿no? En el caso de... O sea, si hay montañas, si hay ríos y... Lo primero que tenés que analizar es el contexto en el cual estás trabajando. O sea, el transporte no es un objetivo en sí mismo, Sí. ni hacer rutas es un objetivo en sí mismo. Vos tenés como dos ámbitos muy distintos, ¿no? Lo que es el ámbito de la movilidad urbana y lo que es la movilidad interurbana, ¿no? Entonces, cuando hablas de la movilidad interurbana, estás hablando de un territorio que puede ser un país, puede ser los desplazamientos entre dos países, lo que sea. Pero el centro de todo tiene que ver con las actividades que el ser humano realiza en el territorio. Entonces, ahí aparece como dos grandes temas, ¿no? El desplazamiento de las personas y el desplazamiento de las cosas. ¿Por qué? Porque tienen como cuestiones muy distintas, ¿no? Las cosas serían servicios, productos, bienes. Las cosas serían desde sí. La minería, que tiene que extraer los productos, desde el campo, que tiene que extraer la cosecha o el ganado, desde los productos que yo tengo que llevar desde una fábrica, ¿no? Para lo cual necesito insumos. Después está de una fábrica a otra, porque hay procesos que se encadenan, Sí. semielaborados que van a un lugar donde se hacen los procesos finales, la distribución y finalmente la disposición final de los residuos, ¿no? Entonces está toda esa cadena de movimiento de cosas, de objetos, que se producen porque el ser humano hace actividades de distinto tipo. Actividades, generalmente actividades económicas, pero puede haber cuestiones que son el subproducto de la actividad económica, como son los residuos, la basura, ¿no? Entonces, todo eso son cosas que no, digamos, donde hay una persona que toma decisiones, está muy concentrado, el dador de carga es el que toma la decisión, en general lo que quiere es que le llegue lo más barato posible al destino, que no se deteriore.
En algunos casos es más crítico el tema del tiempo, en otros casos no, ¿no? Y todo eso te condiciona cómo vos planificás los sistemas. En el caso de las personas, las actividades humanas son las que producen el hecho de la necesidad de desplazarse. Y es muy interesante el fenómeno reciente, que parecía que iba a ser algo que se iba a producir en un gran periodo de tiempo, que tiene que ver con el hacer actividades sin desplazarse, ¿no? Que para muchas cosas es lo ideal, ¿no? Porque no consumo energía, no produzco impacto, no gasto dinero, ¿no? Como puede ser la educación a distancia, el teletrabajo, la telemedicina, los trámites a distancia, el comercio electrónico, esta actividad, ¿no? Que la gente, para escucharnos y vernos, no necesita venir acá y estar presentes, ¿no? Entonces se ahorraron un montón de viajes de todas estas personas que no se desplazaron. Eso es la sustitución del transporte a través de una tecnología que es la virtualidad, ¿no? Pero bueno, hay otras actividades que yo requiero desplazarme o quiero desplazarme. Quiero conocer la montaña, me tengo que desplazar a la montaña, si la quiero vivir, ¿no? Si quiero ir al teatro, si quiero ir más cerca. Si quiero ir al teatro, ¿sí? Tal cual. Entonces, hay una cantidad de actividades que requieren desplazamiento. Un carpintero que tiene que arreglar una puerta se tiene que desplazar, ¿no? Y hay actividades que uno se desplaza porque quiere, ¿no? Voy a jugar al fútbol con los chicos hoy a la tarde. No puedo hacerlo virtual. O sí, puedo jugar a un jueguito, pero no es lo mismo, ¿no? Y después no puedo abrazarme con mi amigo y cenar juntos y charlar y hacer todo lo que hacemos en una actividad donde hay un contacto de otro tipo, ¿no? Pero lo importante de esto es que nosotros nos desplazamos porque hacemos cosas, porque queremos hacer cosas, porque necesitamos hacer cosas. Entonces, aparece la movilidad de las personas como un fenómeno mucho más complejo que la movilidad de las cosas, porque la gente toma decisiones, porque está mucho más atomizado, porque las personas son distintas, porque se comportan distinto, la misma persona se comporta distinto en distintas situaciones, por distintos motivos de viaje, en distintas horas del día, si va solo o acompañado. Entonces, toda esa complejidad de los fenómenos que no tienen que ver con el proceso productivo de desplazar un bien, hacen que la movilidad de las personas sea mucho más interesante como fenómeno, ¿no? Y desafiante para resolver los problemas que tiene la movilidad. No es Perón de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Empiezan a haber muchas... Se va complejizando, la sociedad se complejiza y la gente no solo trabaja, ¿no? Claro. Obviamente que el trabajo es uno de los motivos principales de viajes. Sí. El estudio, que yo siempre digo, el estudio es el trabajo de los niños, ¿no? Sí. Porque nosotros los obligamos a estudiar a los niños por su futuro. Sí. Y ahí obviamente se concentra el grueso de los desplazamientos. Hay que darle solución, porque si la gente no trabaja, no puede resolver el resto de sus necesidades, claro, ¿no? Y los niños, porque la forma en la cual la sociedad entiende que los niños tienen un futuro y la sociedad en su conjunto tiene un futuro es que los niños puedan estudiar. Entonces, eso se suele denominar como los desplazamientos obligados. Son el grueso, son los primeros que tenemos que ponerle el foco. Vos decís, bueno, ¿eso es ¿vos el qué 50% de los viajes? ¿60%? Sí, más o menos. Depende de dos cosas. Uno, depende del desarrollo de la sociedad. Las sociedades que tienen más desarrollo, más riqueza, la gente hace más otras cosas, claro, ¿no? Cuando la sociedad es más pobre, el porcentaje de viajes por motivo trabajo y estudio son mucho más altos, ¿no? Porque la gente atiende menos la salud, la gente menos consumo cultural, menos... Exactamente, hace menos actividades recreativas, o sus actividades recreativas están más limitadas a su entorno geográfico inmediato. Entonces, en el tema de la movilidad aparecen un montón de cosas. Aparece lo social, aparece lo psicológico, aparece lo histórico, lo geográfico, aparece obviamente lo económico, aparece lo productivo, aparece lo cultural. Y después hay otra cosa que en general se le presta menos atención, que tiene que ver con el horario de trabajo, ¿no? Hay localidades más pequeñas que trabajan con horario partido
y eso obviamente aumenta la cantidad de viajes por motivo Por de ejemplo, en trabajo un y pueblo, estudio. si vas a almorzar al mediodía a tu casa o a dormir la siesta y volvés a salir. Exactamente. Entonces, como me preguntabas, bueno, ¿cómo haces vos cuando llegás a un lugar, a un espacio territorial y lo Está tenés bueno. que analizar? Lo primero que analizo es la ciudad. ¿Por qué? Porque el transporte está derivado de la actividad humana 100%. en el territorio, por lo tanto, tenés que entender cómo funciona la ciudad, en el caso de una ciudad o un pueblo, y tenés que entender cómo funciona un territorio, como puede ser un país, cuando estás analizando cuestiones interurbanas. Entonces es como que hay una pequeña matriz de doble entrada, muy simple, que es bienes o personas y es urbano o interurbano. Y ahí tenés 4 cuadrantes. Que te ayudan a empezar a perfilar. Y es como que son grandes clasificaciones de qué clase de enfoque le tenés que dar. Pero, digamos, yo trabajo desde la localidad de Añelo, que tiene, no sé, 7.000 habitantes, más una situación muy particular, que tiene, no sé, 10 o 15.000 personas que entran todos los días y salen, ¿no? Hasta la región metropolitana de Buenos Aires, donde he trabajado muchos años. 13 millones de personas. Tal cual o más, ¿no? Porque estamos hablando de alrededor de 15, claro. ¿No? Donde tenés todos los sistemas de transporte. Hasta tenemos la lancha, ¿no? No tenemos ferry, porque tenemos algo medio parecido, que es la conexión con Uruguay, pero la cachola. No consideramos a Uruguay como parte de... Pero tenemos de todo. No es parte del territorio. Te estoy jodiendo. Y no, es que no hay una vinculación tan fluida, diaria, cotidiana, claro. Que eso es lo que a nosotros nos define que es un área metropolitana. Bien. Por eso podemos decir, Colonia no forma parte del área metropolitana de Buenos Aires. Pero podría formarlo si hubiera un puente y todos los días hubiera gente yendo y viniendo. Está muy bueno esto de pensar al transporte subordinado a las personas. Drexler tiene una canción muy linda que dice que estar vivos es estar en movimiento. La idea es eternamente nueva. Bueno, es una canción que a mí me gusta mucho. Al Drexler en general me gusta mucho, pero pienso que hay gente, y no sé qué pasa con el transporte, tal vez vos lo tenés más masticado y de alguna manera tu nerdismo para el transporte de algún lado tiene que venir. Yo de chiquito cuando venía a Buenos Aires me llevaba mi abuela a ver el tren de la costa y yo me quedaba frente al tren como fascinado. Una de las primeras películas es un tren viniendo. Y de hecho lo que generó en el Odeón, en el cine de la época, el tren viniendo fue una cosa tremenda. La gente se tiraba, no entendía qué pasaba. Hay gente, de mi pueblo es Roberto Moura, que es un piloto de auto muy reconocido y mamé o viví de costado mucho, porque a mí la verdad que me da lo mismo los autos, pero la cultura fierrera, el transporte genera un fanatismo muy delirante. Y yo, perdón la vulgaridad, veo que hay mucha gente que se hace la paja con medio de transporte, ¿viste? Tipo, hay miles de grupos de fanáticos, mega fanáticos del subte, fanáticos, mega fanáticos del tren. Con esa fascinación que yo tenía de chico, el chufu hace el tren, de ir al lado a verlo, y mucha de esa gente es muy ruidosa y muy quejosa de las cosas. Yo lo veo mucho, ¿viste? Hay comunidades como, falta más tren y hay que hacer tren, y la única respuesta es el tren y no pensar en que el transporte está subordinado a la gente. Primero la gente, después el transporte. ¿Cómo llegaste vos a tu pasión por esto? ¿Y cómo la hiciste, así medio, no sé si es aséptica la palabra, cómo la hiciste neutra? Porque vos mirás sistema, a pesar de que algún transporte te guste o sea más limpio, traiga más ventajas, vos mirás lo que ocurre también. Sí, yo tengo un vínculo con el tren. Mi abuelo era dentista, pero era el responsable de salud dental de los ferroviarios de todo el litoral, ¿no? Y yo viajaba, él vivía en Rosario, yo vivía acá, entonces mi abuelo me traía en el tren y claro, todos los guardas los había atendido, ¿no? Les había arreglado. Y sí, a mí también, el ferrocarril tiene una cosa muy fuerte, ¿no? Yo también tenía el tren eléctrico de chiquito y cruzaba por el puente de Medrano y no pasaba el puente, sino veía pasar el tren Sarmiento por abajo y viajaba en la A de madera con la ventanilla que te permitía ver el túnel y todas esas cosas que son como muy fuertes para los chicos, ¿no? Sí. Bueno, ¿el tranvía llegaste a vivir vos? No, yo no llegué a viajar en tranvía.
pero Todavía dicen que pasaba lo mismo. En Trole, en Rosario, en Trole. En Rosario, Córdoba y Mendoza tienen Trole por una cosa particular, esas cosas de la época de la dictadura que cambiaron troles por vino con los rusos, bueno, esas cosas raras que pasan en la Argentina. Pero bueno, siempre me gustó el tema ferroviario, investigué mucho durante la facultad, leí el Plan Larkin, ¿no? Que ahora no está tan de moda, pero en una época se discutía mucho respecto al Plan Larkin de la década de los 60. Yo cada vez que hablo del tema, alguien me sale y me dice, vos, cipayo del Plan Larkin. Y digo, ¿qué? Me importa un carajo Larkin y no sé qué. No, pero lo interesante del Plan Larkin, yo lo leí, sí. ¿no? Y yo tenía una visión súper negativa, ¿no? Del Plan Larkin, porque todo el mundo era como y cuando lo leí me encontré con un documento que hacía era un inventario y un diagnóstico muy interesante. Para explicarle a la gente que no lo entiende, en un momento, esto es década del 60, Década del 60. se empieza a discutir y se empieza a pensar qué hacemos con el sistema de transporte, centralmente trenes, ferrocarriles, que después podemos hacer un poco de historia del tren en Argentina, que es bien interesante como la contás vos. Y para los 60 se empieza a discutir, che, ¿qué tiene sentido que hagamos? Porque me parece que nacieron otros medios de transporte, había rutas, hay colectivo, hay auto, hay avión. Esto está entrando en crisis y Larkin lo que plantea dice, tenemos que readecuar este sistema de transporte. Que era algo que estaba pasando en todo el mundo. Sí. En todo el mundo, cuando irrumpe el automotor con fuerza, los sistemas ferroviarios entran en crisis, en todo el planeta. Pero acá en Argentina, porque lo de Larkin para mí es interesante, acá en Argentina tenemos esa cosa medio, yo siempre le digo, como le di esta de tapar el sol con la mano, que como, che, el mundo cambió, qué barbaridad, no se nos va a ocurrir correr un punto ni una coma de nuestros principios. Amigo, estamos 100 años después, o sea, ¿qué tiene que ver el mundo ese con este? Y el mundo te pasa por arriba, la historia te pasa por arriba. Nos pasó por arriba. Las vías en Mendoza que cruzan la cordillera no se usan más. Claro. Y no se hubiesen usado más porque, nuevamente, porque no es solamente la oferta, es la demanda. Y la demanda, en algunos casos, elige a dónde va y por lo tanto, por más que uno haga lo que haga, no puede impedir que sucedan ciertos procesos. Yo di una charla en la Universidad de Córdoba donde justamente me preguntaron esto, ¿no? El tema del ferrocarril, el futuro del ferrocarril, ¿no? Y yo dije, bueno, hay que empezar un poco antes, ¿no? Desgraciadamente. Cuando vino, digamos, los primeros viajes eran en barcos a vela, ¿no? Sí. Y arriba de los caballos, ¿no? Tracción a La sangre. tracción a sangre en la tierra. Tracción a vela en Y el agua. el impulso del aire en el mar, ¿no? O en los ríos. Cuando aparece el motor... Es el paradigma hasta diésel, digamos. O hasta la máquina de vapor. Hasta la máquina de vapor. Con la máquina de vapor se producen la revolución de... Bueno, ¿cuánta gente cruza el océano con un barco a vela? Bueno, los que hacen la cosa recreativa, pero digamos, los contenedores no se transportan más en barcos a vela, ¿no? Entonces, en el mar se produce esa revolución, en el mar, en el agua, y en la tierra se produce la revolución del ferrocarril. Sí. ¿Por qué? Porque el ferrocarril aprovecha la tecnología De del la revolución motor a industrial. vapor, Sí. lo monta sobre algo que ya se había empezado, porque había unos primeros tranvías con caballos, Sí. cosas así, ¿no? O de esos que se hacían así, medio así. Sí, pero digamos, el tranvía a caballo llegó a tener cierto... Pero cuando aparece el motor a vapor, se produce un cambio tremendo. Entonces, la pregunta es, no, hay que seguir viajando arriba de un caballo de Buenos Aires a Tucumán. No, flaco. A ver, pongamos un tren. Y en el mar, bueno, usemos el motor a vapor. Entonces, se produjo una sustitución, que podríamos decir fue una sustitución plena, ¿no? Prácticamente. Lo que quedó de transporte con caballo fue muy marginal y lo que quedó de transporte a vela fue muy marginal. Pero lo masivo pasó a ser esa nueva forma de movilidad. Cuando aparece el motor a explosión, se produce algo que no se da una sustitución completa. ¿Por qué? Porque el automóvil, que es de alguna manera el que se desarrolla a partir del motor a explosión, no sustituye plenamente al tren. No. Obviamente en los barcos Sí. sustituye al barco
impulsado por vela o a vapor después, pero en el caso de lo terrestre se produce esta situación. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que aferrar a que todo tiene que ser con tren o todo tiene que ser con auto? Entonces, esas dos miradas extremas que había gente que lo planteaba. Hay hoy día medio. Claro, pero el tema es, bien, se plantea eso, tiene que ser, y la respuesta es, el ferrocarril tiene una zona donde es más competitivo y el modo automotor tiene una zona donde es más competitivo. Y ahí aparece también la cuestión de la demanda. Que volumen de gente y distancia sería. Exactamente. Empiezan a aparecer, primero, ¿cuál es el costo de un sistema y del otro? Punto 1. Entonces te dicen, no, bueno, el sistema ferroviario tiene menos rozamiento, tiene concentración de la unidad motora. Hay una serie de argumentos que te demuestran de que si yo transporto algo, mucha carga, pesada, mucha distancia, el ferrocarril tren es más eficiente es competitivo. Sí. Ahora, cuando no se da que haya suficiente distancia o que haya suficiente carga o que el producto por ahí es muy caro, ¿no? Y chiquito, y no grande o de gran peso, etc., empieza a ser más competitivo el modo automotor. Y entonces, cuando yo de alguna manera me quiero aferrar a un sistema que es caro, porque la otra gran diferencia es que los sistemas guiados tienen un alto costo fijo y un menor costo variable. Sí. Y el modo automotor tiene un bajo costo fijo y un alto costo variable, en términos relativos. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, así como tenemos que ver la oferta y la demanda, así como tenemos que ver bienes y personas, bueno, nos tenemos que empezar a meter dentro de los bienes y nos tenemos que empezar a meter dentro de las personas. Entonces, si yo tengo que transportar, yo siempre doy unos ejemplos extremos, ¿no? Tengo que llevar una encomienda a la punta del Himalaya. ¿Hago un tren? No. Ni siquiera me conviene usar un vehículo automotor terrestre, me conviene usar un helicóptero, ¿sí? Más si es urgente, ¿no? Si tengo que llevar un medicamento a un alpinista que está... Entonces, según la situación, donde se empiezan a combinar todas estas variables, es donde yo tengo que evaluar qué es lo más conveniente. Y después, en una metrópolis enorme, empiezan a aparecer todo tipo de situaciones y yo puedo empezar a tener corredores principales troncales con cierto modo de transporte, red complementaria con otro. Y después la otra cuestión fundamental en todo esto es la distancia, ¿no? Porque hay modos que son más eficientes en distancias largas y hay modos que son más eficientes en distancias cortas. O sea, si yo tengo que ir a comprar cigarrillos enfrente, no tiene sentido ningún modo de transporte. Lo que conviene es caminar, que es un modo de transporte, es el más básico, ¿sí? Si yo tengo que llevar piedra o arena, ¿no? 1000 kilómetros, y la verdad es que lo ideal es usar un tren. Pero si tuviera al lado un curso de agua, me conviene muchísimo más el agua. Ir con un barco o con lo que sea, una barcaza o lo que sea, me conviene mucho más que un tren. Ahora, si yo no tengo la vía y no tengo garantizada la continuidad del uso de esa vía... ¿Para qué vas a hacer un tren? Exactamente. Por un proyecto que tal vez dura 2 años o 5. Exactamente. Y por eso fracasa lo de Vaca Muerta. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos buena parte del ferrocarril hecho, esa vía hay que hacerla prácticamente nueva. Hay que hacerle inversiones muy importantes para ponerla en valor. Hace falta terminar más de 50 kilómetros. Hay que expropiar. Bueno, después hay otras cuestiones más... políticas. Sí, más folclóricas, diría yo. Más nuestras, ¿no? De nuestra incapacidad. Como por ejemplo, si querés expropiar para un proyecto ferroviario, es un drama. ¿Querés expropiar para hacer cualquier ruta en el país? Es un trámite administrativo que lo hace Vialidad Nacional, o lo hacía Vialidad Nacional, o lo hace. Bueno, depende cómo estemos en el día que estemos. Pero digamos, ese tipo de cosas son las que a vos te ponen... Bueno, nosotros nos sentamos con los petroleros y le dijimos, miren, garantícennos que
ustedes van a transportar tanta cantidad de arena, carga, qué sé yo, y no te lo pueden garantizar. ¿Por qué? Porque la industria petrolera, prende y apaga. y sobre todo un En la sistema volatilidad que argentina. venía siendo, ahora se va abaratando, pero es más caro que la explotación tradicional. Entonces, si el petróleo queda por debajo de cierto valor, los tipos dicen, yo cierro todos los pozos, de un día para el otro, ¿no? Entonces, empiezan a jugar todas esas otras variables, Sí. ¿no? Y en el caso del ámbito urbano se da una cosa también muy en relación con eso. Una cosa es la región metropolitana de Buenos Aires, donde tenemos un sistema ferroviario de superficie preexistente, enorme, y otra cosa muy distinta es El Salvador, donde No existe. las calles son angostitas así, donde la única vía férrea está toda ocupada, y entonces vos decís, bueno, hay que ponerle mucho foco a hacer un sistema totalmente nuevo de cero, ¿sí? Entonces también aparece lo que te decía, ¿no? La geografía, sismos, volcanes, cenizas, un montón de cosas Sí, que nosotros no montañas, tenemos, montañas, rocas. ríos, suelo erosionable, suelos abajo que son arenas sueltas y qué sé yo, que en Buenos Aires no tenemos nada que ver. Entonces tenés que analizar toda esa dimensión y después tenés que analizar el tamaño de la ciudad, cuáles son los corredores principales, porque un ferrocarril se justifica si tiene una cantidad muy importante de pasajeros, ¿sí? Distribuidos a lo largo del día, no tener un pico de 1 hora al día, eso tampoco te sirve con un sistema que tiene un costo fijo alto. Entonces, todas esas cuestiones son las que tenés que poner sobre la mesa a la hora de evaluar cuál es el mejor sistema. Y al final lo que tenés que hacer es combinar los sistemas, porque tampoco un sistema te resuelve todo. La caminata no te resuelve todo, el tren no te resuelve todo, el colectivo no te resuelve todo, la bicicleta no te resuelve todo. Bici, la moto, Ningún sistema te resuelve todo, porque vos podrías decir, bueno, sí, el auto te podría resolver todo. Bueno, no hay ninguna ciudad que pueda resistir si todos sus desplazamientos son en auto. Entonces, la combinación es lo que vos tenés que plantearte como objetivo, entendiendo qué dosis de cada ingrediente le echás. le pones al sistema. Y después la otra cuestión muy importante es, cuando yo llego a un lugar, digo, bueno, ¿dónde están los cuellos de botella de los sistemas que están acá? Y entonces no hay una sola respuesta, porque por ahí vos, por ejemplo, en la región metropolitana de Buenos Aires, uno de los cuellos de botella principales que tenemos nosotros es que nuestro sistema ferroviario podría transportar mucho más gente y transporta mucho menos de lo que tendría que transportar, o de lo que podría transportar. O sea, le da la capacidad de carga para transportar más gente. Podría transportar 3 o 4 veces más personas de los que transporta. Agregando coches. Haciendo una serie de inversiones. Electrificando. En algún caso es comprar más trenes, como en el Belgrano Sur. En otro caso es, por ejemplo, eliminando barreras, porque no podés meter más en el Sarmiento, por ejemplo. Vos tenés, los trenes son de 200 metros de largo. Tenés un tren cada 8 minutos. Ahí no puedo poner más trenes. Sí, porque terminas cortando atrás también. Primero tengo que eliminar las barreras en el tramo donde el tránsito no se banca tanto tiempo a la barrera baja. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, toda la ciudad entera, ¿no? Pero hay, por ejemplo, un ejemplo en el Roca, ¿no? Hay una barrera que tiene muchos más trenes que el Sarmiento. Sin embargo, la cantidad de autos que pasan por esas barreras son muchos menos y entonces se banca porque hay muchos pasos que sí están resueltos a distinto nivel. Entonces, en cada línea ferroviaria tenemos un problema distinto, ¿sí? En el Belgrano Sur necesitamos más trenes y llegar a Constitución con el viaducto que planificamos en el año 2013 y que está en obra, se gastó como el 80% de la inversión y falta muy poco, porque llevar esa línea a Constitución sería un salto muy importante en la utilidad de esa línea. En el Sarmiento tenés que eliminar la barrera y poner más trenes, después de haber eliminado las barreras, por lo menos en el tramo más crítico donde tenés más demanda. En el San Martín nosotros habíamos planificado, proyectado e incluso hasta licitado la electrificación de la línea San Martín, pero que también tendría que tener la eliminación total de las barreras hasta Caseros, por lo menos, ¿sí? Y entonces vos podrías intercalar trenes
¿no? Que vienen de Pilar con trenes que vienen de más cerca y entonces la gente del primer cordón podría venir en tren más cómoda y no se encontraría con un tren totalmente lleno. Y también en algunos casos hay que mejorar las vías, como en el caso del Mitre Tigre, que tiene las vías, se está renovando, pero digamos las vías de Retiro estaban destruidas, entonces el tren iba a 5 kilómetros por hora porque estaban... Entonces, cada línea tiene problemas distintos, pero la verdad es que tenemos un sistema que tiene muchísimo potencial y que está súper desaprovechado porque no se eliminan esos cuellos de botella. Hay que hacer acupuntura, digamos. Es lo ideal si quiero ser eficiente. Con el gasto, con porque lo que se puede hacer. No puedo gastar, o sea, no puedo hacer todo nuevo, porque no somos ricos, somos pobres. Si Argentina hubiese crecido estos 40 años y no ha atravesado posiblemente uno de los casos de fracaso de crecimiento de la historia de la humanidad. Toma mate. ¿Vos te imaginás que el sistema de transporte sería completamente distinto? No sé. Porque hay una parte también de la toma de decisiones. Claro que sí, idiosincrática. Porque yo he visto inversiones pésimas, ¿no? Y cuando ¿Querés decir alguna que se te venga a la cabeza o preferís no? No, a ver, voy a dar un ejemplo, ¿no? Nosotros hicimos una visita técnica a Londres, ¿no? Sí. En Londres hicieron la Elizabeth Line, que es una de las obras más impresionantes que puedas ver. Y gastaron 20.000 millones de libras, ¿no? Es falso, no es una línea, es mucho más que una línea, porque si bien tiene una parte de un túnel nuevo, usa vías preexistentes, se hicieron todas nuevas, todo. Pero bueno, charlando con los ingenieros que hicieron esa línea, me decían, y la verdad que podríamos haber gastado menos, ¿no? Claro. Está bien la idea de potenciar el sistema ferroviario de Londres, un sistema súper potente, pero podés hacer las cosas más baratas. Si vos ves que se puede hacer más barato, hacela más barata. Nosotros habíamos hecho un proyecto que tenía la misma función que la Elizabeth Line, que costaba $1.200 millones. Entonces, vos decís, en parte porque, bueno, nuestra situación era más favorable, había que hacer un túnel más corto, ¿no? Pero en parte también porque nosotros lo pensamos como un proyecto lo más austero posible, ¿no? Claro. Un proyecto que sale menos que una línea de subte, ¿no? Y con un impacto infinitamente mayor, ¿no? Pero tampoco vos podés hacer, qué sé yo, el túnel debajo de la 9 de Julio para conectar el Roca con el San Martín y con el Mitre y con el Belgrano Norte, y no comprar ningún tren nuevo, ¿no? Porque no tiene sentido, porque esto te dispara demanda y cuando esa demanda viene vos tenés que tener los trenes para prestar más servicios, ¿no? Entonces es como una cosa que va encontrando como distintos puntos de equilibrio y entonces vos desatás resolvés un cuello de botella, esto te permite subir y esto te genera la aparición de nuevos cuellos de botella. Entonces pero lo ideal para ir siempre, digamos, por el filo de la máxima eficiencia es ir siempre rompiendo los peores cuellos de botella que te generan mayor beneficio relativo con respecto a la inversión. Es impresionante que tocamos tema 1 y nos comimos media charla. Perdón. Esto es así, cuando hablas con vos es impresionante porque aparte tenés 1000 multiversos a los cuales querés entrar, pero recogiendo un poco el hilo siento que son grandes preguntas que por lo menos a la audiencia, a la gente que esté del otro lado, le puede abrir un mundo nuevo. ¿Cambió algo a partir de COVID? O sea, ¿había algo que pasaba hasta COVID y que pasa ahora? Digo, la virtualidad, el home office o el teletrabajo, la inteligencia artificial y los posibles futuros de la desindustrialización y tendencias que son globales pero que impactan. ¿Y si es algo que cambió? Por ejemplo, viaja menos gente en subte hoy que en 2019. ¿Sigue haciendo falta hacer más subte? ¿Sigue haciendo falta hacer más tren? Digo, pensamos que la Argentina va a ser posiblemente un plató, ¿no? O sea, que lo que va a pasar con Argentina es que va a llegar a 50, 60 millones de personas y después va a caer X, ¿no? El número. ¿Hace falta hacer más cosas o en realidad hace falta eficientizar lo que ya funciona?
¿Qué te genera eso? Bueno, primera pregunta, si cambió, sí. El COVID cambió. Esto que yo te decía, nosotros cuando dábamos clases decíamos, ¿no? Se viene la virtualidad, qué sé yo. Lo veíamos como un proceso re lento, ¿no? Con mucho foco en los países más ricos, donde había más acceso a la tecnología, etc. El COVID fue un experimento social tremendo, donde... Radical en velocidad. Exactamente. Y combinado con una popularización y una masificación del aparatito que tenemos en el bolsillo, que es el teléfono celular, Sí. ¿no? Donde la educación se montó sobre la virtualidad. Y eso produjo un cambio abismal, ¿no? La combinación de los dos factores, ¿no? El teléfono celular al alcance de prácticamente todo el mundo y un evento coercitivo de que todo lo tenés que hacer a través de la virtualidad. Parte de ese proceso se revirtió, pero parte de ese proceso no se revirtió. Entonces esos 5 pilares que mencionaba antes, ¿no? El teletrabajo, la educación a distancia, la telemedicina, los trámites a distancia y el comercio electrónico, produjeron un cambio muy fuerte en ciertas actividades y en cierto perfil socioeconómico, donde eso se siente con mucha más fuerza. O sea, lo socioeconómico se ve, yo tengo un mapita de la pérdida de pasajeros en las estaciones de subte. Nosotros analizamos no solo la pérdida de pasajeros a nivel de línea, sino también a nivel de cada estación. Bueno, la estación que más pasajeros, en el momento que hicimos el análisis, que más pasajeros había perdido era Florida, el corazón del microcentro financiero, administrativo, comercial de Buenos Aires. ¿Y dónde se había perdido menos pasajeros? Bueno, en la zona sur. Y esto tiene que ver con lo económico, claramente. ¿Por qué? Porque donde hay más trabajadores que hacen uso de su fuerza física, de su habilidad manual, de su presencia física, allí la virtualidad, ¿no? Es casi nula. La limpieza. No puedo hacer limpieza en forma virtual, ¿sí? El mantenimiento. El mantenimiento, la seguridad privada, la construcción. En cambio, la industria del conocimiento sí, para decirlo de alguna manera. Entonces, ese 30% que llegamos a perder en el peor momento del subte está claramente diferente en el territorio, ¿no? Las dos líneas que más perdieron, la línea que más perdió fue la B, que era la más potente, quedó muy pareja con la D, y la que más recuperó fue la E, que siempre fue la línea que tenía menos pasajeros. Hubo un achatamiento en la cantidad de pasajeros en cuanto a la distancia entre el mayor y el menor, ¿no? Pero de pronto tenemos un sistema que tiene prácticamente el mismo costo para transportar 1.350.000 personas por día prepandemia que ahora. Entonces, el costo... ¿Cuánto transporta hoy? Menos, estamos transportando 800 y pico. O sea, hoy es brutal lo que estás diciendo. Es brutal. Es brutal. Y casi con el mismo costo. Entonces vos decís, ¿cuál es el costo por pasajero transportado? Aumentó un montón. Muchísimo. ¿Sí? Entonces, el sistema, ¿no? Si yo tengo que transportar a una persona en subte, tengo que abrir todas las estaciones, tengo que poner a los conductores, ¿no?, a trabajar, y transportar 850.000 o transportar 1.350.000 es casi el mismo costo. Nosotros bajamos la cantidad de coches kilómetros para lograr una cierta eficiencia en un 7%. Entonces, perdimos un montón de pasajeros, pero no podemos bajar la oferta un 30%, porque claro, el servicio pasa a tener un tiempo de espera mucho mayor y entonces... Vas a seguir perdiendo gente. Voy a seguir perdiendo gente. Pero porque esta es una de las cosas más termo que yo viví desde que vivo en esta ciudad. Buena parte de la conversación pública del transporte en la ciudad gira en torno a subte.
¿no? Lo que trajo el PRO, vos laburaste mucho y de hecho tuviste un rol muy relevante tanto en la ciudad como en el gobierno nacional de Macri, en todo lo que era transporte. Una de las críticas siempre históricas al PRO es que no se hace subte, no se hace más kilómetros. Y la situación cuando vos lo contás parece ser como que está pasándolo al revés, como que cada vez se usa menos subte. Ni hablar que yo siento que lo innovador que hicieron ustedes en cuidar el mango, que me parece que ahí sí había una conciencia fiscal muy grande del PRO y del equipo de ustedes de transporte que lograron hacer con un montón de gente más, que no la vamos a llegar a nombrar hoy, pero Manuela, Luli, Germán, Guille, todo un equipo muy grande. Era cómo hacemos, si no tengo la guita, porque Argentina está rota y encima no nos presta guita al mundo, no tenemos capacidad de endeudarnos, o de pedir crédito, para decirlo más digerible. Hagamos metrobuses, que es una forma limpia, barata, más barata que el subte, que al mismo tiempo tiene eficiencia, menos fricción, un montón de otras cosas. ¿Qué de la discusión del subte hace sentido y cuál no? Lo que me puedas o quieras contar. O sea, tenemos un buen subte, tenemos un subte que funciona, deberíamos tener un subte distinto, y si fuese, ¿cuál sería? Y ahí vos me vas a hacer la trampa que me haces siempre, que es tipo, yo veo el sistema de movilidad y no veo el subte. No, yo veo el subte también. No. Esto tiene que ver con algo que dijimos antes, ¿no? El problema son los cuellos de botella y dónde estamos parados, ¿no? Si vos tenés un sistema donde las veredas están bastante bien, ¿no? Por ahí hacer veredas no es lo más prioritario. Si vos tenés un sistema de subtes heredado... Prioridades sería. ¿Dónde estoy peor? Es al revés. No es dónde me gustaría estar mejor. Es dónde estoy peor. ¿Dónde realmente...? Esto es como cuando voy al médico, ¿no? Y si a mí me duele la muela, y voy al dentista. Primero voy al dentista porque lo que me está doliendo es la muela. Y esto era lo mismo. Cuando nosotros empezamos en el año 2000, fines del 2007... la Argentina no tenía ningún metrobús y Latinoamérica estaba llena de metrobuses. Los metrobuses se habían inventado en la década de fines del 60. Sí. Entonces, éramos a nivel mundial, por decirlo de alguna manera, los peores en un sistema que era innovador, que era económico, que funcionaba, era muy eficiente y que funcionaba en toda Latinoamérica y se había exportado de Latinoamérica, de Curitiba, de Brasil, al resto del mundo, porque hay metrobuses en Asia, en todas partes, y nosotros que estamos de Curitiba, estamos a 2 horitas de avión, no habíamos hecho nada. Y había, por ejemplo, muchos profesionales que decían, Buenos Aires, los BRT no van en Buenos Aires. Los Bus Rapid Transit. No. Los BRT, Metrobús, nosotros le llamamos Metrobús, es un nombre que se usa en México, nosotros tomamos el nombre de México porque no pretendimos inventar nada, pero ahí estábamos súper atrasados. ¿Qué es un BRT o un Metrobús? Es un sistema donde vos aprovechás una parte del espacio de la vialidad, la priorizás para el transporte público y haces das un salto en la calidad del servicio y en la eficiencia tremendo, con muy poca inversión. Y de eso teníamos 0 kilómetros en toda la Argentina, ya no en la ciudad de Buenos Aires, en toda la Argentina. Entonces, había que trabajar ese tema. Sacamos una ley y lo trabajamos. Ciclovías. En todo el mundo había ciclovías. Nosotros teníamos una red tristísima, con unos ejes todos sueltos, no formaban una red. Era una cosa más bien recreativa, ¿no? Había un corredor interparques de la época de la Rúa. Patético. Entonces, saca los legisladores, que nuestros legisladores, para el deber ser, levantan la mano, pero después hay que hacerlo, ¿no? Habían sacado una ley que decía, hay que hacer un sistema de bicicleta pública, pero previamente hay que hacer una infraestructura protegida para los ciclistas, ¿no? Teníamos nada. Entonces, vos decís, bueno, en el mundo, todo el mundo en las grandes ciudades hacen ciclovías, porque no vamos a explicar todos los beneficios de la bicicleta y la movilidad no motorizada, y nosotros no teníamos nada, era patético. O sea, en el conurbano había 5% de viajes en bicicleta y en la ciudad de Buenos Aires había menos del 1%. Y la pregunta es, ¿por qué no había viajes en bicicleta? Bueno, porque la gente tenía miedo de andar en bicicleta. ¿Quiénes andaban? Los varones jóvenes, ¿no? Los que tenían menos,
aversión al riesgo, ¿no? Entonces, no lo usaban los chicos, no lo usaban las mujeres, que son más inteligentes que nosotros en general, que se cuidan más, no lo usaban la población mayor, entonces quedaba en un nicho de el nene imprudente, el jovencito imprudente que tenía 20, 25 años, ese era el nicho de los ciclistas que teníamos nosotros en esa época. Entonces, dijimos, le vamos a poner el foco a esto. Otro problema, la ciudad de Buenos Aires tenía 100 barreras. Mauricio planteó un objetivo, ciudad sin barreras. Gran parte de los recursos de AUSA se destinaron a hacer pasos a distinto nivel. Por dos motivos, porque las barreras eran un problema para el desplazamiento de los vehículos, pero también en esta mirada del ferrocarril, no hay forma de tener un ferrocarril más potente del que ya tenemos si nosotros no eliminamos el 100% de las barreras en los tramos críticos. Entonces, el foco estaba puesto ahí. Ahí era donde teníamos que gastar el dinero y el tiempo, porque también hacer la gestión te lleva tiempo, te exige recursos humanos, que por más que vos agregues gente, llega un momento que el foco para desarrollar esos proyectos es limitado. Entonces, vos me preguntas, ¿estamos mal? La verdad que no estamos mal con nuestro sistema de subtes. ¿Hay que seguir haciendo? Sí, hay que seguir haciendo. La F es, de todas las líneas que están en la agenda, sobre todo el primer tramo, ¿no? Llegar hasta la combinación con la D, es claramente de lejos el tramo que tiene mayor demanda, y acá, en el caso del subte, lo fundamental es que tenga demanda, pero cuando uno mira el sistema en su conjunto, yo creo que si uno pudiera trabajar en conjunto con el gobierno nacional, el subte tiene más oportunidad de ganar pasajeros con un sistema ferroviario que traiga más gente y que esté más conectado al subte, que ampliándola la cantidad de kilómetros. Porque en general, cuando hagamos la línea F, la mayor parte de la demanda va a ser demanda que se va a derivar de la línea C, se va a derivar de algunas líneas de colectivo como la línea 12, pero el primer problema que tenemos en la ciudad de Buenos Aires es que nuestro desafío para mejorar la calidad de vida y la movilidad de la región en su conjunto es que más gente use el tren y menos gente use el auto. ¿Y por qué hago esta dicotomía? Porque en los viajes largos, el único modo de transporte que le compite fuertemente al auto particular es el tren. Sí. Y eso lo podés ver en Europa, ¿no? No es algo que lo inventamos en la academia, ¿no? ¿Y por qué se da esto? Porque el ferrocarril metropolitano tiene las estaciones lo suficientemente separadas como para que al final el tiempo de viaje sea competitivo con el auto. Ahora, ¿la gente por qué no usa el tren? Porque viaja mal. Porque viaja mal. Entonces, el ferrocarril... Si el tren nuestro fuese como el tren en Inglaterra... En cualquier ciudad de Europa... La gente viajaría más en tren. Nadie Alemania, te clava Francia. el codo en la costilla. Nadie. Porque hay una oferta... Bueno, sí en subte, no en tren. En ferrocarril, te estoy Por diciendo eso, en en ferrocarril. ferrocarril. No, en subte puede ser en una hora pico, en alguna línea puede llegar a tener cierta incomodidad. Pero en los ferrocarriles metropolitanos, No, en ninguno. general, en Europa no se viaja en ningún lado con el nivel de incomodidad que se viaja acá. Incomodidad para quedarnos cortos, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasó con el ferrocarril? La pregunta es, ¿viaja gente? Sí, viaja gente, obviamente viaja gente. Pero ¿quiénes son los que viajan? Y los que no pueden usar el auto, o los que no saben manejar, o los que no quieren manejar por algún motivo, la gente que no le da el dinero. Entonces, el ferrocarril se fue quedando con la parte de la población que no puede pasarse al auto. Pero cuando los autos se van abaratando y La gente elige irse. el que puede se escapa. Los trabajadores de la construcción que tienen que hacer un viaje demasiado largo, se juntan 4 y van en un autito viejito, lo mantienen ellos y se juntan, hacen carpooling, ¿no? Y de esa manera pueden viajar en un tiempo razonable a su lugar de trabajo, ¿no? Entonces, el gran problema que tenemos nosotros está ahí.
Sí. Vos lo que Y decís, hay pequeñas inversiones que se podrían hacer. Porque yo te lo escuché a vos, es toda acupuntura, como yo miro estamos hablando mucho del área metropolitana de Buenos Aires, nos buenos airesizamos, perdimos el foco global, pero vos lo que me decís es acá alrededor de esta pelota grande, que es el área metropolitana, hay 15 millones de personas que entran, salen, se mueven, van de un lado al otro, entran y salen, decimos a la ciudad, pero inclusive se mueven entre los distintos distritos del conurbano. Con pocas cosas de acupuntura vos mejorás la eficiencia de ese sistema en general para que cada vez menos la gente se mueva en transporte privado y haya más transporte público, que eso genera un montón de beneficios. ¿Sentís que eso se puede hacer para adelante? Sí, sí. A ver, no solo se puede hacer. Dentro del ámbito en el cual estoy, lo sigo empujando. Yo trabajé en un plan ferroviario integral metropolitano y también en un plan ferroviario nacional de cargas. Porque ahí viene la cosa, es dónde debería estar el foco, ¿no? Sí. En el caso ferrocarril, porque me preguntas del ferrocarril, pero digamos, en el área metropolitana de Buenos Aires, los pasajeros es el ámbito donde el ferrocarril tiene mucho para dar. Total. Mucho más. Y en el ámbito interurbano, carga. La carga en ciertos corredores. Claro. No en todos. No. Los que la carga tenga volumen. Exactamente. Y regularidad. Exactamente. Y hay otros desafíos. En el caso de las cargas hay desafíos totalmente distintos. En el caso de las cargas, el desafío está en estos corredores principales, en el tema de la multimodalidad con los contenedores, en los centros logísticos multimodales, en los accesos a los puertos, en la forma de cargar los trenes en el origen, ¿no? Que está atomizado, en la mecanización de los procesos, en la multimodalidad con el camión en una punta y con el barco en la otra, en el acceso directo a ciertos lugares donde puede haber una continuidad en el uso de esa infraestructura, etc. O sea, en el tema de cargas es mucho peor, ¿no? Sí. Porque ahí es donde menos se ha trabajado esta cosa de ir resolviendo la acupuntura. Y porque además el ferrocarril tiene otro problema, y es que uno podría decir, hay un montón de cosas desde afuera del ferrocarril y desde adentro del ferrocarril que atentan contra el funcionamiento del ferrocarril. Desde esto que te decía, de que expropiar para un proyecto ferroviario es un drama. ¿Porque la regulación es más chota? Porque tenés que ir al Congreso. Tenés que ir al Congreso Nacional, que está con la cabeza en otra cosa, para poder hacer... Nosotros, por ejemplo, para el viaducto del Belgrano Sur tuvimos que expropiar 13 parcelas y tuvimos que ir a la legislatura de la ciudad. Lo expropió la ciudad, hicimos un convenio con la Nación, nosotros hicimos todo el trámite y después le transferimos las parcelas a la Nación para que se pudiera hacer la obra. Porque si tengo que ir al Congreso, a nadie le interesa. Claro. De hecho, yo una vez planteé, habría que ir al Congreso y sacar una ley que diga que el trámite administrativo para expropiar para un proyecto ferroviario sea el mismo que el de Vialidad Nacional. No lo logré. Entonces, mucha gente habla del ferrocarril, se rasgan las vestiduras y qué sé yo. Pero cuando vos decís, mira, el ferrocarril necesita esto para poder resolver sus problemas. ¿Por qué? Porque los puertos de Rosario, de Rosafé, todos tendrían que tener accesos ferroviarios eficientes. Todos. Y no los tienen. Y en gran parte por toda la problemática de hacer este tipo de gestiones. Hagamos la historia de bolsillo para alguien que escucha. El ferrocarril llega a Argentina, fin del 1800, o sea, fin del siglo XIX. Tiene un proceso, un momento de reverdecer fenomenal. Parte del flujo de inversión extranjera directa que es Inglaterra, en nuestra forma de integrarnos al teatro global exportando carne o materias primas. Inglaterra invirtiendo en ferrocarriles, entre otras cosas. Para el 1900, 1920 tenemos un sistema de transporte ferroviario brutal. En consonancia con el ferrocarril expandiéndose por el mundo. Vos me frenás donde yo le pifio. A partir de los 40, 50, 60 estos modelos entran en crisis porque cuando el auto empieza a crecer mucho, el colectivo y eso demás, esto es lo que yo les intento explicar a mis amigos en Casares, que se vuelven locos, tiene que volver el tren. Yo le digo, ¿sabes qué hicimos, boludo, nosotros? Lo que hizo buena parte del mundo. Si yo quería ir de Buenos Aires a Casares, iba en tren con una vía. Nosotros hicimos una ruta al lado y la ruta era más eficiente que la vía. Entonces, naturalmente hubo una competencia. Como vos dijiste, hubo un desplazamiento. Entonces, ya ahora la ruta a Casares le gana al ferrocarril. Que eso genera un montón de otras cosas. Primero, entender que el sistema no era eficiente, tal vez como estaba diseñado para antes.
que empieza a perder y que si pierde eficiencia eso se empeora en el tiempo. No es lo mismo un tren que ya anda y un sistema que ya anda que un sistema que hay que hacer de cero. Entonces, en ese proceso, que mi reflexión, puedo ser equivocada del raconto, 40, 50, 60, no sabemos readaptarnos a esa época y el sistema nuestro ferroviario se pega un palazo de marca cañón. Y languidece sin 40 años, vamos a decir hasta los 90. Como en todo el mundo. Como en todo el mundo, con las particularidades y los sabores argentinos. Tiene nuestro chimichurri, digamos. Sí, la diferencia... Nosotros tenemos varias diferencias con respecto a otros lugares del mundo, ¿no? Pero, digamos, nuestro sistema nació, como bien explicaste vos, se desarrolló en un momento... Nosotros teníamos condiciones muy aptas para desarrollo de un sistema ferroviario. Básicamente, planitud. Lo plano es fantástico. Fantástico, porque las obras tremendas de infraestructura que vos tenés que hacer para un ferrocarril en una zona montañosa son maravillosas cuando las ves hechas, pero uno hoy nos explica cómo se hicieron ciertas obras de infraestructura para el ferrocarril, porque como el tren tiene un radio de giro mucho peor, ¿no? Lo que yo tengo que destruir una montaña para hacer una ruta es infinitamente menos de lo que tengo que dañar una montaña para... Si yo quisiera hacer hoy las obras ferroviarias que se hicieron en algún momento, bueno, no se harían porque no te lo aprobarían por el impacto ambiental que tienen, ¿no? Sí. Entonces ahí aparecen los túneles que son más caros todavía, etc. Entonces, es como decís vos, aparece un competidor, pero también el ferrocarril no se sabe adecuar, ¿no? Están las dos cosas. Pero nosotros tenemos un problema intrínseco que es la baja densidad. Claro. Lo que decíamos al principio, el ferrocarril es potente cuando tiene mucha demanda. Europa y China. Alto costo fijo. Entonces, India. Sí, pero además corredores troncales. Claro. Corredores troncales. Toda esa cosa de la telaraña. Que es el mapa del tren en el 1910. El ferrocarril llegaba a todos los pueblos, o a gran parte de los pueblos. Entonces, esa telaraña no va más. En ningún lado del mundo. En ningún lado del mundo. Ahora, donde el ferrocarril quiere funcionar, hay que ponerle plata. Entonces, la decisión de ponerle dinero se encuentra con un desafío enorme, que es, ¿le pongo dinero para que circule un tren de carga o le pongo dinero para que circule un tren de pasajeros? Ahí va. Porque yo para un tren de cargas puedo ir a 30 km por hora y lo único que quiero es que no se descarrile. Para un tren de pasajeros no puedo ir a 30 km por hora. Entonces nosotros, de alguna manera, nuestro modelo en la práctica fue orientado hacia la carga, lo cual en la Argentina está bien. Sí. Y es triste, pero es así. A mí me encanta el tren, viajar en tren, cada vez que puedo viajo en tren, pero que la Argentina tenga un sistema de pasajeros para ir a Tucumán, para ir a Bahía Blanca, para ir a Bariloche, para ir a Mendoza, para ir a Misiones. No tiene ningún tipo de sentido. No tiene sentido porque lo lógico para esas distancias más largas de pasajeros es el avión. O el colectivo, el bondicama. Y si en intermedia es el colectivo o el auto. Y si es más cortita, colectivo o auto. Entonces, no tiene sentido decir, no, pará. El avión es malo porque quiero que todo el mundo vaya en barco, porque el barco tiene menos rozamiento con el agua. Sí, flaco. La gente no es una clase de física esto, boludo. Claro. ¿Qué es lo que pasa con el tren? Sí. El tren tiene cierta eficiencia. ¿Por qué? Porque el rozamiento de la llanta metálica con el riel tiene menos desgaste que una cubierta. Está bien. Entonces, si tengo que transportar minerales en Brasil, ¿no? de hierro, de la mina de hierro hasta el puerto, punto a punto, sí, hay un tren espectacular que es uno de los trenes que más transporta en el mundo. Pero si yo quiero transportar granos que están distribuidos en el territorio, ¿no? Que los tengo que concentrar, los tengo que subir al tren y de ahí llevarlos a un puerto, y en el puerto no tengo un acceso directo al puerto, ¿no? El ferrocarril está jodido. Porque no se le puso el foco a hacer el acceso al puerto y no se le puso el foco a generar lugares donde sea súper eficiente que el grano se cargue en el tren y que el vagón esté el menor tiempo posible en el lugar de carga. Todo eso no se hizo nunca. Ni con el Estado ni con los privados. No se hicieron esas inversiones que hay que hacer en las dos puntas del ferrocarril.
Porque el ferrocarril tiene su futuro en la multimodalidad. No tiene su futuro en que yo lleve una encomienda de Tucumán a Bahía Blanca. Ahí no tiene, no está ahí. Entonces, sí hay ciertos corredores troncales. Buenos Aires o La Barría es un ejemplo, es uno de los tramos con mayor densidad de tráfico, ¿no? Porque traemos áridos y podemos traer cemento. Mendoza, que es un polo industrial y que también hay algunas cosas relacionadas con... Podríamos ir cosiendo proyectos mineros, Sí. pero para todo eso hay que trabajar hay que gestionar eso. Sí, sí. Y ahí sí se necesita la pata privada y la pata estatal. Porque el privado no puede expropiar nada y porque el Estado... No gestiona de la mejor manera. Y además el Estado no es el dueño de la carga. El dueño de la carga es el privado y el privado va a tomar la mejor decisión, pero por eso la articulación es fundamental. Y una de las cosas que por ahí podemos decir que mejor funcionan en esa cosa de combinación son los consorcios portuarios, ¿no? Donde hay buenas experiencias en la Argentina. Bahía Blanca es un ejemplo, digamos, donde los dadores de carga, el operador de carga, el dador de carga, el Estado están en una mesa, los sindicatos, están todos en una mesa y todos tienen el mismo objetivo, que el puerto funcione, que tenga más carga, que le entre más dinero. Entonces, ese es el modelo para la parte de cargas, en mi opinión. Sí. Si el Estado pretende que solo lo haga el privado, no va a funcionar. Y si el Estado pretende que todo lo haga el Estado, peor todavía. Porque en el tema de cargas en general no hay buenas experiencias. Públicas puras. Exactamente. Decime qué sentís que se va a venir en todo el sistema de movilidad en los próximos 10 años, 15 años, ¿no? Empezamos a ver que llegan los autos eléctricos chinos. ¿Vos te imaginás que eso va a ser algo tan fuerte como fue Brasil? Estuve hace poco en Brasilia. Es verdaderamente llamativo. O sea, me quedé flasheado. Sí, a ver. Y no conozco China, digamos, ¿no? No sé cómo es China, pero dicen que sentís un zumbidito ahora que... Sí, el ruido, sí, pero a mí me preocupa todo lo demás, ¿no? El residuo. La contaminación. De las baterías, que nadie me explica qué vamos a hacer con todas esas baterías hasta ahora, ¿no? Las van a enterrar en algún lado. No sé, a mí me dijeron, una vez estuve con unos que nos querían vender eso, que decían, bueno, hacemos unos bancos de baterías para hacer almacenaje durante el exceso de cuando tengo energía de más la acumulo y de cuando tengo déficit la saco de ahí. Pero el tema de la congestión no te la resuelve, el tema de la siniestralidad no te la resuelve. Obvio. El tema del tiempo de viaje no te lo resuelve. No. Entonces, a mí me preocupa que digamos que el cambio de la tecnología de la motorización es la única dimensión para medir la sostenibilidad. No, total. Está muy bien. Entonces, ¿por qué? Y acá me aparecen dos cuestiones, ¿no? Por un lado, está bueno que el colectivo haga menos ruido, o que el auto haga menos ruido, o que la moto haga menos ruido, sobre todo la moto, que son las que más ruido hacen. Pero a mí me preocupa que nos creamos de que eso es lo que resuelve el problema de la movilidad, que eso es lo que nos va a hacer una movilidad sustentable, eso va a hacer más habitables nuestras ciudades, más vivibles. El ruido es cierto, los gases, obviamente, Santiago de Chile, el Valle de México, digamos, hay lugares donde la contaminación del aire es tremenda. Sí. Y claramente va a mejorar la calidad de vida. El salto en la calidad de vida es indiscutible. Total. No es el caso de Buenos Aires. No. Que tenemos Buenos Aires, literalmente. Lo que tenemos es una planicie y un río que nos permite que la porquería se vaya rápido. Y por eso las tasas de contaminación son bajas en Buenos Aires. No porque emitamos poco, sino porque tenemos una capacidad de dispersión de la porquería. Un ventilador natural. Claro. Pero, digamos, la pregunta que yo me hago es, Buenos Aires, hoy, vos te desplazás en Buenos Aires en superficie y se está viajando mucho peor. ¿Por qué? Gran parte del espacio de circulación se destinó a estacionamiento. Desgraciadamente hubo un cambio en la normativa de que la norma general decía que en las calles a la izquierda no se podía estacionar y ahora en cualquier lado. Se dice, la normativa general dice que a la izquierda se puede estacionar, pero después está la gente que ve el cartel de prohibido estacionar y estaciona igual. Sí. Estaciona uno y se estaciona en toda la cuadra. Entonces,
hemos perdido capacidad vial de circulación y tenemos más vehículos, porque Sí. esos vehículos que están estacionados en algún momento dejan de estar estacionados y circulan. Entonces, esa combinación hace que la congestión se generalizó en la ciudad de Buenos Aires, que no era así hace 15 años. Me quedan muchos temas, pero ya hicimos más de una hora larga. Si la gente comenta abajo y le interesa, porque los dos somos dos mega nerds, y quieren que haya una segunda parte, ¿vendrías a una segunda parte? Sí, cuando quieras. Porque hay 1000 temas para ver, hay casos más chicos para ver. Charlamos por arriba de Galápagos, casos que has trabajado afuera, trabajaste en Bolivia, trabajaste en Ecuador, en distintos lugares. Me parece muy interesante para las ciudades del interior. Mucha gente que escucha este canal que vive en el interior y qué es lo que le pasa a Tucumán y por qué Tucumán no funciona, el transporte público, qué pasa en Córdoba, qué pasa en ciudades más pequeñas, o sea, cuál es el problema que tienen los Venado Tuerto, los Pinamar. Nos quedará para una próxima charla. ¿Hay algo que quieras decir que no mencionamos? Lo que acabas de decir. ¿Estamos sincronizados? En todas las escalas hay cosas para hacer. Ahora estoy colaborando en Añelo, estuve colaborando en Bariloche, en Corrientes, y sigo trabajando acá, ¿no? Sigo colaborando cuando me piden mi opinión o mi ayuda, trato de colaborar. En el interior hay desafíos por ahí más de cuestiones de tránsito, ¿no? Sí. O transporte público, como el caso de Bariloche, que los problemas de tránsito afectan a los colectivos, sobre todo en la hora pico, ¿no? Pero hay para hacer en todas partes cosas, ¿no? Y lo que uno a veces no dimensiona es el tiempo que perdemos en estar en la congestión, esperando que cambie un semáforo de color y que los autos pasen. Es pasen pérdida por de el calidad de semáforo. vida. Uno no toma dimensión, porque uno como que lo naturaliza, ¿no? Y por eso hay muchísimo por hacer. Gracias, querido, por haber venido. Y gracias por la a ustedes invitación. por haber escuchado.